Me dijeron que el coche del tianguis no arrancaba. Hoy me lleva diario a Chapultepec. En el corazón bullicioso de la Ciudad de México, donde el aroma a tacos al pastor se mezcla con el eco de claxones impacientes, se alza un taller mecánico que, a simple vista, parece uno más entre los miles que salpican la urbe. Sin embargo, bajo su techo de lámina oxidada y entre las sombras de las herramientas esparcidas, reside una historia que desafía las convenciones, un relato de ingenio femenino y resiliencia ante la adversidad. Aquí, en este rincón del tianguis de autos, donde los vehículos viejos y maltrechos esperan una segunda oportunidad, trabaja Elena. Sus manos, cubiertas de grasa y con callos que hablan de incontables horas de labor, son tan expertas como las de cualquier hombre en el oficio, pero en este mundo predominantemente masculino, su presencia es vista más como una curiosidad que como una competencia. Desde el día que decidió colgar su delantal de chef para enfundarse en un overol, ha sido objeto de miradas de soslayo, de sonrisas condescendientes y, lo que es peor, de burlas veladas. Los clientes, acostumbrados a la rudeza y la fuerza aparente de los mecánicos varones, a menudo la ignoran, dirigiendo sus preguntas técnicas directamente a sus colegas masculinos, asumiendo tácitamente que ella solo está allí para tomar notas o servir café. Incluso dentro del taller, los comentarios insidiosos y las bromas pesadas son el pan de cada día. Le apodan la muñeca o la princesa de la llave inglesa, términos cargados de sarcasmo que buscan mermar su confianza y recordarle constantemente que, según ellos, su lugar no está entre motores y engranajes. La indiferencia con la que la tratan es a veces más dolorosa que la burla abierta. Es la negación de su habilidad, la invisibilidad de su esfuerzo. Pero Elena posee una cualidad que sus detractores subestiman, una inteligencia aguda y una perseverancia inquebrantable. No es la fuerza bruta lo que la define, sino la astucia, la capacidad de observar, de analizar y de encontrar soluciones donde otros solo ven obstáculos insalvables. Su pasión por los autos no es un capricho pasajero, sino una vocación nacida de la admiración por la ingeniería y la mecánica que laten bajo el cofre de cada máquina. Ella ve en cada vehículo una historia, un conjunto de piezas que, si se entienden y se cuidan, pueden volver a la vida y recorrer kilómetros de nuevas aventuras. Su objetivo en este taller no es solo ganarse la vida, sino demostrar que el talento y la dedicación no conocen de géneros. Hoy, sin embargo, un nuevo desafío se cierne sobre ella, uno que pondrá a prueba su temple y sus habilidades hasta el límite. Un coche antiguo, un modelo clásico que ha visto días mejores, ha llegado al taller remolcado, con un problema que ha desconcertado a los mecánicos más experimentados. El motor no arranca, no emite ni un quejido, y las lecturas de los diagnósticos son confusas, contradictorias. Los murmullos de incredulidad y las risas ahogadas de sus compañeros ya resuenan en el aire, anticipando otro fracaso para la princesa. Pero Elena, con su mirada fija en el capo abierto, siente una chispa de determinación. En ese amasijo de metal y cables, ella no ve un problema insoluble, sino un enigma esperando ser descifrado, una oportunidad para silenciar las burlas con la única moneda que realmente importa, la demostración de su valía. El destino de este coche, y quizás el suyo propio, pende de un hilo de esperanza tejido con el ingenio y la voluntad de una mujer que se niega a ser subestimada. El aire en el taller era denso, cargado no solo por el olor penetrante del aceite y el combustible, sino también por la palpable hostilidad que rodeaba a Elena. El coche en cuestión, un sedán de los años 70 con una pintura descolorida que alguna vez fue vibrante, yacía inmóvil en el centro de la bahía de trabajo, un monumento a la frustración mecánica. Los hombres del taller, curtidos en 1000 batallas contra motores rebeldes, habían pasado días intentando revivirlo. Sus ceños fruncidos, sus gruñidos de exasperación y sus palabras altisonantes se habían convertido en la banda sonora de la agonía del vehículo. «Es inútil, Elena», había dicho Roberto, el jefe de mecánicos, con una palmada condescendiente en su hombro. «Este cacharro está muerto. Ni el mejor de nosotros ha podido sacarle ni una chispa». Las risas que siguieron fueron un coro desafinado de desprecio. Le habían asignado la tarea de vigilarlo, una forma sutil de decirle que se mantuviera alejada de las verdaderas reparaciones, que se dedicara a tareas menores, a ser la sombra que documenta el fracaso de los expertos. Pero Elena no se dio por vencida.
Mientras los demás se retiraban a tomar un café o a discutir sobre el último partido de fútbol, ella se quedaba, observando el motor con una paciencia que rayaba en la obstinación. Sus ojos recorrían cada manguera, cada cable, cada componente, buscando una anomalía, una pista minúscula que los demás habían pasado por alto. Había algo en la forma en que el carburador estaba asentado, una ligera desalineación que no cuadraba con los manuales de reparación. Era un detalle casi imperceptible, un milímetro de diferencia que, en el mundo de la mecánica de precisión, podía significar la diferencia entre el rugido de un motor y el silencio sepulcral. Los demás lo habían ajustado, lo habían revisado, pero ninguno había cuestionado la posición fundamental del componente, asumiendo que, si estaba instalado, debía estarlo correctamente. Elena, sin embargo, sentía que algo no estaba bien. Con delicadeza, usando una llave de torsión calibrada con precisión, aflojó los pernos de montaje. El aire se llenó de un silencio expectante, roto solo por el leve chirrido del metal. Roberto, que pasaba por allí, se detuvo, una sonrisa burlona asomando en sus labios. «Perdiendo el tiempo, Elena. Ya te dije que ese motor está frito. Mejor ve a limpiar los baños». Ella ignoró el comentario, concentrada en su tarea. Giró el carburador un grado, luego otro, hasta que sintió que encajaba en una posición que le parecía más lógica, más en armonía con el diseño del motor. Volvió a apretar los pernos, esta vez con la firmeza de quien sabe lo que hace. El simple acto de girar una pieza unos milímetros, algo que los otros habían descartado como irrelevante, se sintió como un acto de rebelión, una declaración silenciosa de que ella no se conformaba con las respuestas fáciles o las opiniones preestablecidas. El simple giro del carburador, un ajuste que había parecido insignificante, desencadenó una serie de eventos que cambiaron drásticamente el rumbo de la historia. Cuando Elena, con el corazón latiendo con una mezcla de esperanza y aprensión, giró la llave de contacto, el motor del sedán antiguo no solo arrancó, sino que lo hizo con una potencia y una suavidad que sorprendieron a todos los presentes. El rugido profundo y ronco del motor inundó el taller, un sonido que había estado ausente durante semanas y que ahora resonaba como una sinfonía triunfal. Los mecánicos que momentos antes se burlaban quedaron petrificados, con las bocas abiertas y los ojos fijos en el coche que ahora vibraba con vida. Roberto, el jefe, se acercó lentamente, su expresión de incredulidad reemplazando su habitual arrogancia. Pasó una mano temblorosa sobre el cofre caliente, como si no pudiera creer lo que sus oídos le decían. Elena, con una sonrisa que iluminó su rostro cubierto de grasa, observaba la escena. No había triunfalismo en su mirada, sino la serena satisfacción de haber resuelto el enigma, de haber demostrado su valía a través de la acción y el conocimiento. Pero la sorpresa inicial pronto dio paso a una nueva ola de preguntas. ¿Cómo había sido posible? ¿Por qué los mecánicos más experimentados no habían notado algo tan fundamental? Mientras Elena explicaba, con palabras sencillas y directas, la importancia de la alineación precisa del carburador y cómo una mínima desviación podía afectar la combustión, uno de los mecánicos más veteranos, un hombre llamado Don Raúl, se acercó con una expresión pensativa. Don Raúl había trabajado en el taller durante décadas y conocía la historia de muchos de los coches que pasaban por sus manos. Miró el sedán con una intensidad inusual, como si estuviera buscando algo más que una simple explicación técnica. «Este coche», dijo con voz grave, «me recuerda a uno que solía ver pasar por mi calle cuando era niño. Pertenecía a un viejo piloto de carreras, un tal Ricardo El Rayo Mendoza. Decían que tenía un don especial para poner a punto los motores, que podía sentir la vida en cada pieza». Elena escuchó atentamente, una extraña conexión formándose en su mente. Recordó haber visto una pequeña placa en el interior del coche, cerca del volante, con unas iniciales grabadas. RM. La curiosidad la impulsó a volver al interior del vehículo, a buscar ese detalle que ahora cobraba un nuevo significado. Dentro del habitáculo, bajo el asiento del conductor, encontró una pequeña caja de madera desgastada. Con manos temblorosas, la abrió. No había herramientas ni repuestos, sino un pequeño diario de cuero, sus páginas amarillentas y quebradizas por el paso del tiempo. Al hojearlo descubrió que era el diario de Ricardo El Rayo Mendoza. Las anotaciones detallaban no solo sus hazañas en las carreras, sino también sus secretos de mecánica, sus métodos poco convencionales y su profunda filosofía sobre la alma de las máquinas. Había diagramas, notas sobre ajustes precisos y, lo más revelador, una sección dedicada a este mismo modelo de sedán, detallando las peculiaridades de su carburador y la importancia de su alineación exacta,
algo que los manuales modernos habían omitido o simplificado. Elena se dio cuenta de que no solo había reparado un coche, sino que había desenterrado un legado, un secreto guardado por décadas. La pequeña desalineación del carburador no había sido un error casual, sino una consecuencia de un ajuste inadecuado realizado años atrás, que había ido empeorando con el tiempo hasta dejar el coche inoperativo. El diario de El Rayo era la clave, la confirmación de su intuición y la prueba irrefutable de su habilidad. La revelación del diario de Ricardo El Rayo Mendoza resonó en el taller como un trueno. Las sonrisas burlonas de los mecánicos se habían desvanecido por completo, reemplazadas por un silencio atónito. Roberto, el jefe, se acercó a Elena, no con su habitual condescendencia, sino con una mezcla de asombro y respeto. Tomó el diario con sumo cuidado, pasando las páginas con reverencia. Esto es increíble, balbuceó. Ricardo Mendoza fue una leyenda. Muchos aquí crecimos escuchando sus historias. Y tú, Elena, tú has desenterrado su legado. En ese momento, un hombre mayor, vestido con un traje impecable y con un aire de autoridad, entró al taller. Era el señor Vargas, el propietario del coche, un coleccionista de autos clásicos y, para sorpresa de todos, el hijo de Ricardo Mendoza. Había traído el coche al taller con la esperanza de que alguien pudiera revivirlo, como un último homenaje a su padre. Había escuchado el rugido del motor desde la calle y había entrado a ver qué sucedía. Al ver a Elena sosteniendo el diario de su padre, y al escuchar la explicación de Roberto sobre cómo ella había logrado lo que nadie más pudo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se acercó a Elena, su voz quebrada por la emoción. «Señorita», dijo, extendiendo una mano enguantada, «usted no solo ha reparado mi coche, ha devuelto a la vida un pedazo de la historia de mi familia. Mi padre siempre decía que el verdadero mecánico no solo arregla máquinas, sino que entiende su corazón. Usted ha demostrado que tiene ese don». El señor Vargas no solo le ofreció una generosa recompensa económica por su trabajo, sino que también le extendió una invitación formal para unirse a la prestigiosa Asociación de Mecánicos de Autos Clásicos, un honor reservado para los más talentosos y dedicados del país. Para Elena, este reconocimiento era más valioso que cualquier suma de dinero. Era la validación de su pasión, la prueba de que su inteligencia y su perseverancia habían triunfado sobre los prejuicios. Los hombres del taller, que antes la habían menospreciado, ahora la miraban con admiración. Sus risas se habían transformado en murmullos de respeto. Roberto, visiblemente avergonzado, se acercó a ella y le ofreció una disculpa sincera. «Elena», dijo con voz humilde, «nos equivocamos contigo. Eres una gran mecánica, y este taller es afortunado de tenerte». El sol de la tarde bañaba el taller con una luz dorada, mientras Elena observaba el sedán clásico, ahora reluciente y rugiendo con vida. El señor Vargas, con una sonrisa radiante, se preparaba para llevarse su tesoro, agradecido y conmovido por el milagro que ella había obrado. La recompensa económica era sustancial, pero el verdadero tesoro para Elena era el cambio en la atmósfera del taller. Las miradas de desprecio habían sido reemplazadas por un respeto genuino, las burlas por palabras de admiración. Había demostrado, no solo a ellos, sino a sí misma, que la pasión, la inteligencia y la perseverancia son las verdaderas herramientas de un mecánico, sin importar el género. El diario de Ricardo El Rayo Mendoza se convirtió en un símbolo de su victoria, un recordatorio de que a veces los secretos más valiosos se encuentran ocultos, esperando ser descubiertos por aquellos que se atreven a mirar más allá de lo evidente. Elena no solo había revivido un coche antiguo, había encendido una llama de esperanza y justicia poética en un mundo que a menudo se empeña en poner barreras innecesarias. En los días siguientes, la dinámica en el taller cambió radicalmente. Elena ya no era la muñeca, sino simplemente Elena, la experta en autos clásicos, la que había logrado lo imposible. Los clientes que antes la ignoraban, ahora la buscaban activamente para consultar sobre sus vehículos más preciados. Las risas y los comentarios insidiosos se desvanecieron, reemplazados por un ambiente de colaboración y respeto mutuo. Roberto, aprendiendo de su error, comenzó a delegarle tareas más complejas, reconociendo su talento y su capacidad para resolver problemas. La invitación a la Asociación de Mecánicos de Autos Clásicos llegó formalmente, un reconocimiento que la impulsó a seguir creciendo y aprendiendo. El sedán de los años 70, ahora restaurado a su antigua gloria,
se convirtió en un emblema de su triunfo, un testimonio rodante de que la dedicación y la habilidad trascienden los prejuicios. Elena continuó trabajando en el taller, sus manos cubiertas de grasa, pero ahora con la cabeza alta, sabiendo que su lugar estaba allí, entre los motores, entre las máquinas que amaba, demostrando día a día que el ingenio y la pasión no tienen género. La justicia poética se había manifestado, no a través de la venganza, sino a través de la demostración innegable de su talento y su fuerza interior, un legado que resonaría mucho más allá de los muros de aquel humilde taller en el corazón de la Ciudad de México, inspirando a otros a perseguir sus sueños sin importar los obstáculos ni las voces que intenten silenciarlos. La gratificación de Elena trascendió el mero arreglo del vehículo. Se adentró en la resonancia de un legado redescubierto y en la reconfiguración de su propia identidad profesional. El diario de Ricardo El Rayo Mendoza no era solo un manual técnico obsoleto, sino un compendio de sabiduría empírica, un testimonio de una época donde la intuición y la experiencia manual primaban sobre los diagnósticos digitales. Para Elena, descifrar las anotaciones de Mendoza era como sintonizar una frecuencia olvidada, una conexión con los orígenes de su oficio. Cada página revelaba no solo procedimientos, sino una filosofía subyacente, la importancia de escuchar al motor, de sentir su vibración, de entender sus suspiros mecánicos. Esta perspectiva la impulsó a refinar su propio enfoque, a ir más allá de la simple aplicación de procedimientos estándar. Ahora, al enfrentarse a un nuevo desafío, no solo buscaba la falla lógica en el sistema, sino que intentaba sentir el problema, interpretar las señales sutiles que la máquina emitía. Profundizando en el legado de Mendoza, Elena descubrió una faceta menos conocida de su genialidad, su incursión en la optimización de la resistencia de los materiales en componentes críticos del motor, especialmente en transmisiones de alto rendimiento. Mendoza, mucho antes de que la ciencia de materiales se volviera una disciplina común en la ingeniería automotriz, experimentaba con aleaciones y tratamientos térmicos para fortalecer engranajes y ejes, buscando una durabilidad sin precedentes. Elena, al estudiar los esquemas y las descripciones de estos experimentos, comenzó a aplicar estos principios a reparaciones de vehículos utilitarios que sufrían desgaste prematuro. En lugar de simplemente reemplazar piezas desgastadas por otras de idéntica especificación, Elena empezó a investigar si podía aplicar, de forma adaptada y segura, algunas de las técnicas de fortalecimiento que Mendoza había desarrollado para autos de carrera. Esto implicaba un estudio riguroso de las propiedades de los metales y un entendimiento de cómo los tratamientos térmicos modifican su estructura molecular a nivel microscópico. Un ejemplo concreto de esta aplicación se manifestó cuando un camión de reparto local llegó al taller con una falla recurrente en la caja de cambios, un problema que había llevado a la sustitución de varios componentes en otros talleres sin solución duradera. Los mecánicos se preparaban para ordenar otro juego de engranajes estándar, pero Elena, recordando las notas de Mendoza sobre la fatiga del metal bajo cargas cíclicas extremas, propuso un enfoque diferente. Utilizando un horno de tratamiento térmico del taller, sometió los engranajes de reemplazo a un ciclo de temple y revenido cuidadosamente controlado, basado en las proporciones y temperaturas que Mendoza había documentado para aplicaciones similares. El proceso requirió una precisión milimétrica y un conocimiento profundo de las curvas de enfriamiento para evitar fragilizar el metal en lugar de fortalecerlo. La aplicación de esta técnica, derivada de los experimentos de un piloto de carreras de otra era, resultó en una transmisión que no solo resistió el uso intensivo, sino que demostró una longevidad notablemente superior a la esperada, silenciando las dudas previas y abriendo una nueva vía de servicio especializado en el taller. Además, la influencia de Mendoza se extendió a la propia percepción de Elena sobre la innovación en mecánica. Ella entendió que la innovación no siempre implica la invención de algo completamente nuevo, sino a menudo la reinterpretación y adaptación de principios existentes a contextos diferentes. Las teorías de Mendoza sobre la aerodinámica aplicada a la refrigeración del motor, por ejemplo, conceptos que parecían futuristas en su época, ahora podían ser aplicados, en versiones simplificadas y adaptadas, a la optimización del flujo de aire en compartimentos de motor de vehículos modernos, mejorando la eficiencia y reduciendo el estrés térmico de los componentes. Consideren cómo esto se aplica cuando uno enfrenta un motor que tiende a sobrecalentarse en condiciones de tráfico pesado. En lugar de simplemente aumentar la capacidad del radiador, Elena pudo haber analizado las rutas de flujo de aire alrededor del motor
y realizar modificaciones sutiles en deflectores y cubiertas, inspirada por los principios aerodinámicos de Mendoza, para canalizar el aire de manera más efectiva. Por consiguiente, la relación de Elena con el legado de Mendoza evolucionó de una simple admiración por su destreza mecánica a una profunda comprensión de su visión innovadora. Se dio cuenta de que la verdadera maestría reside en la capacidad de conectar el pasado con el futuro, de extraer lecciones de épocas pasadas y aplicarlas de manera creativa a los desafíos del presente. Esta perspectiva le permitió abordar cada reparación no solo como un problema técnico a resolver, sino como una oportunidad para aplicar y expandir el conocimiento acumulado, transformando su trabajo de una mera tarea a un acto continuo de aprendizaje y descubrimiento. La caja de herramientas de Elena ya no solo contenía llaves y destornilladores, ahora albergaba también el peso de una historia, la inspiración de un pionero y la promesa de un futuro donde la habilidad y la visión trascienden las barreras del tiempo y las expectativas. La influencia de Ricardo El Rayo Mendoza en Elena trascendió la mera aplicación de técnicas. Se manifestó en una profunda reevaluación de la intuición mecánica, un concepto que Mendoza practicaba con maestría. Él no solo seguía manuales, sentía el motor, interpretaba sus ruidos como un lenguaje y sus vibraciones como un pulso vital. Elena, al principio, se aferraba a los diagramas y a los datos técnicos, pero al sumergirse en el diario de Mendoza, comenzó a cultivar esta habilidad intuitiva. Observaba cómo él describía la sensación de un rodamiento desgastado o el canto de un escape mal ajustado. Para aplicar esto, Elena empezó a dedicar tiempo a simplemente estar con los coches, a escucharlos sin la presión inmediata de una reparación. Se sentaba en el habitáculo, encendía el motor y cerraba los ojos, permitiendo que los sonidos y las vibraciones la guiaran. Notaba sutiles asperezas en la aceleración, ligeras disonancias en el ralentí, que antes habría pasado por alto o atribuido a la vejez del vehículo. Por ejemplo, en una ocasión, un coche antiguo presentaba tirones intermitentes que ningún escáner podía diagnosticar. Los mecánicos se inclinaban por problemas eléctricos o de inyección. Elena, recordando las descripciones de Mendoza sobre cómo el motor habla cuando algo no está en su sitio, se concentró en la transmisión. Sintió, a través del volante y el asiento, una vibración anómala que solo aparecía bajo ciertas condiciones de carga y velocidad. Siguiendo esta corazonada, y en contra de la opinión de sus colegas, desmontó la transmisión. Descubrió un pequeño desalineamiento en un eje secundario, causado por un desgaste mínimo pero acumulativo, algo que las pruebas de diagnóstico estándar no detectan porque no afecta la lectura de los sensores electrónicos. La intuición, entrenada por las enseñanzas de Mendoza, le permitió identificar un problema puramente mecánico y cinemático que el análisis digital pasaba por alto. Además, la filosofía de Mendoza sobre la integridad estructural en la mecánica automotriz abrió un nuevo camino para Elena. Él no veía un coche como una suma de partes, sino como un sistema unificado, donde la falla de un componente podía comprometer la integridad de todo el conjunto. Esto iba más allá de la simple sustitución de piezas defectuosas. Implicaba comprender cómo cada elemento interactuaba y afectaba a los demás a largo plazo. Mendoza dedicaba tiempo a analizar no solo la pieza rota, sino su entorno y las fuerzas a las que estaba sometida. Por consiguiente, Elena empezó a adoptar un enfoque más holístico. Al diagnosticar un problema, no solo se enfocaba en la pieza fallida, sino que consideraba las tensiones adicionales que esa falla podría haber impuesto a componentes adyacentes o a la estructura general del vehículo. Un caso ilustrativo fue el de un vehículo que sufría de vibraciones excesivas en el tren delantero. La solución obvia era revisar la suspensión o los rodamientos. Sin embargo, Elena, aplicando la perspectiva de Mendoza sobre la integridad estructural, sospechó que la causa podría ser anterior. Investigó el historial del coche y descubrió que había sufrido un impacto fuerte en el pasado, que había sido reparado superficialmente. Siguiendo la lógica de Mendoza, examinó no solo los componentes de la suspensión, sino también el chasis y los soportes del motor. Descubrió una microfisura en un larguero del bastidor, casi invisible, que estaba causando una deformación mínima pero constante, alterando la geometría de la suspensión y generando las vibraciones. La reparación implicó un trabajo de soldadura de precisión y refuerzo estructural, una solución que abordaba la causa raíz y aseguraba la integridad a largo plazo del vehículo, algo que una simple sustitución de amortiguadores nunca habría logrado. La verdadera práctica, sin embargo, apenas comienza.
El legado de Mendoza es un vasto océano de conocimiento, y Elena, con su insaciable curiosidad y su espíritu innovador, se lanza a explorarlo sin reservas. Cada nuevo desafío mecánico es una invitación a profundizar, a desentrañar los misterios que aún yacen ocultos en el corazón de las máquinas. Su viaje es una inspiración para todos aquellos que se enfrentan a la adversidad, un testimonio de que la perseverancia, la inteligencia y una pasión inquebrantable son las herramientas más poderosas para forjar un camino propio, para resonar con la grandeza y para dejar, al igual que el Rayo Mendoza, una huella imborrable en el mundo. La justicia poética, al fin y al cabo, se manifiesta en la quietud del motor que vuelve a rugir, en la mirada de respeto de quienes antes miraron con desdén, y en la certeza de que el ingenio, cuando se libera, puede reescribir cualquier historia.